Más concretamente, esta dispensación se comienza a mencionar incluso con el término de oikonomía, de donde viene la palabra economía. Este término o esta dispensación es mencionada por el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Como su nombre lo indica, eran instrucciones que Dios estaba dando a través del apóstol Pablo para las naciones, como está explicado en la carta a los Efesios. O sea que no era una instrucción que Dios estaba dando a la nación de Israel, que como sabemos Dios le dio en el Antiguo Testamento la dispensación de la promesa que se la dio a Abraham, luego la ley que se la dio a través de Moisés, y que también le promete el nuevo pacto que comienza a ofrecérselo a la nación cuando comienzan Juan Bautista a predicar el Evangelio del Reino. Y entonces esto era para la nación de Israel, teniendo en cuenta que en el Antiguo Testamento las personas que eran de otras naciones podían acercarse a Dios haciéndose miembros de la nación de Israel. O sea, esto quiere decir que ellos se volvían prosélitos y se tenían que circuncidar y se tenían que poner bajo la obediencia de la ley. Entonces esto fue en el Antiguo Testamento. Cuando Dios comenzó a ofrecer el Nuevo Testamento al pueblo de Israel, entonces se presenta que los judíos que creyeron este Evangelio del Reino, entonces ellos, bueno, yo creo que es mejor que a través de un gráfico haga la distinción, porque yo quiero hacer la distinción principalmente entre las dispensaciones que Dios da en los libros que están antes de los evangelios, que lo que conocemos como Antiguo Testamento, que va de Génesis a Malaquías, y distinguir el Antiguo Testamento, más concretamente distinguir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y de la dispensación de la gracia de Dios, ya que aunque estas no son las únicas dispensaciones, sí es importante ver cómo se comienzan a establecer una separación de acuerdo a la aplicación de este principio de la recta división. Entonces voy a utilizar este gráfico para recordar algunas distinciones que hemos llegado o que he llegado a hacer durante los videos anteriores. Y por ejemplo, voy a explicar qué significan los símbolos si alguien es la primera vez que ve alguno de estos videos. La G significa el libro Génesis, la E significa el libro de Éxodo, como la J, el libro de Jueces, libro de Jeremías, libro de Malaquías. Acá tenemos los evangelios, el libro de los Hechos, epístolas de la prisión. Bueno, también puse acá tribulación, que es una dispensación que también se le llama dispensación del juicio, una dispensación futura que va a ocurrir cuando la iglesia actual, que es el cuerpo de Cristo, se aparezca en gloria con nuestro Señor Jesucristo, lo cual está explicado en la carta a los Colosenses capítulo 3 verso 4. Y también tengo acá alguna secuencia similar a la que hice anteriormente. Tenemos el milenio, que es otra dispensación, dispensación del cumplimiento de los tiempos y de los tiempos eternos. Bueno, y para recordar, entonces acá en este símbolo del libro de Génesis voy a colocar la dispensación de la inocencia, que fue la primera.
luego la de la conciencia, que va del Génesis 3 al 6, luego la del gobierno humano, luego la del pacto de la promesa, que fue en Génesis 15, que lo hizo Dios con Abraham, y que acá entonces comienza esa dispensación de la promesa que va a lo largo de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y que continúa en lo que llamamos el Nuevo Testamento, que está en los libros de los Evangelios y hasta el libro de los Hechos. Habíamos dicho que esta dispensación de la promesa fue interrumpida, se interrumpe acá en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces, como esta es la importante que nos interesa para distinguirla de la dispensación de la ley que está acá, y de la dispensación que fue prometida en Jeremías 31, fue prometida, que es la del Nuevo Testamento. Y acá tenemos en Éxodo 24 el Antiguo Testamento. Entonces voy a poner acá el nombre de promesa, que es la que viene desde Génesis 15. Vamos acá, 1. Creo que el 5 es diferente. El 5 es diferente, te lo voy a corregir. El 5 es así. Génesis 15, que comienza la promesa. Acá está el número 24, pongámoslo aquí así. En el capítulo 24 se comienza el Antiguo Testamento. Entonces, lo que yo estoy hablando es de que el principio de la recta división nos va a permitir distinguir qué son las que se confunden: la dispensación de la ley o Antiguo Testamento, la de la promesa que viene desde Génesis 15, que la ponemos así, que la podríamos poner incluso desde por acá, así, promesa. Pongamos así, que continúa, porque esta dispensación de la promesa se va a continuar acá, porque como habíamos visto acá en Hechos 28, voy a poner acá el número. En Hechos 28 se interrumpe esta dispensación debido a la ceguera o al rechazo que hace la nación de Israel del ofrecimiento de este nuevo pacto que se anunciaba en Jeremías y que vino desde los libros de los Evangelios. Comienza Juan Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, a ofrecer ese reino que no era más que el nuevo pacto, y que en el libro de los Hechos, a pesar de que acá al final de los Evangelios nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, esa misma sangre es la que va a ser la sangre del nuevo pacto. Pero hay otras cosas que explicamos anteriormente, de que la nación en su totalidad no ha recibido ese nuevo pacto, debido a que solamente un grupo de creyentes que formó la Iglesia de Dios fue el que recibió o puso su fe en el Mesías y en ese sacrificio por los pecados que hace en la cruz. Entonces, estoy trayendo este recuento de lo que hemos visto para que veamos cómo el principio de la recta división nos va a permitir distinguir, por ejemplo, dispensaciones como la promesa que vemos acá, que a la cual se le agrega el Antiguo Testamento, lo que llamamos el pacto de la ley, y que acá digamos desde los Evangelios, que lo que conocemos en nuestras Biblias como el Nuevo Testamento, comienza a ofrecerse ese nuevo pacto, pero sabemos que ese nuevo pacto que es prometido acá en Jeremías es un pacto
que va a reemplazar el Antiguo Testamento, el cual la nación de Israel no pudo cumplir debido principalmente a su idolatría y a no poder obedecer los mandamientos, o sea, no poder cumplir con la justicia que demandaba este pacto. Y entonces es por lo cual la nación, Dios le ha dispuesto el que la nación reciba este nuevo pacto, pero es una promesa que es para la nación y que tiene que cumplirse debido a que debido a este pacto de la promesa que hizo Dios con Abraham, el cual es un pacto incondicional. Entonces, para cumplirle la promesa a Abraham, a partir del capítulo 12 de Génesis, como fue la promesa de la tierra, de que él iba a heredar desde el río Nilo hasta desde el río Nilo hasta el gran río, o sea, el río Éufrates, promesa que no se ha cumplido, y que a través de los profetas se reitera la promesa de que a través de un descendiente van a ser bendecidas todas las naciones. Posteriormente, las promesas que le hace, por ejemplo, a David, de que un descendiente de él se va a sentar en el trono en Jerusalén, en el trono de Israel para siempre. Entonces vemos que hay unas promesas que a lo largo del Antiguo Testamento, en los diferentes profetas, como por ejemplo Miqueas, Miqueas 5:2, Daniel 2:44, capítulo 2:44, donde se habla de un reino que va a ser un reino real en la tierra, un reino literal, que es el que vemos que se cumple en el libro del Apocalipsis. Entonces, necesariamente la nación se le va a cumplir la promesa del nuevo pacto, y nosotros vemos en los diferentes profetas, por ejemplo, en Zacarías 12:10, cuando se habla de que ellos van a ver al que traspasaron, y que esto va a ser en la tribulación, por eso la puse acá, y que ellos van a arrepentirse y a poner su fe. Esa es la oportunidad que tiene la nación para el futuro. Esto va a ser posterior a que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ya haya aparecido en gloria con Cristo, lo que llamamos la Epifanía. Entonces, el enredo que se ha producido en muchos creyentes en la Biblia ha sido el no poder separar lo que es distinguir lo que ha pasado con el Antiguo Testamento, digamos a partir del tiempo de los Evangelios y hasta el libro de los Hechos, incluyendo acá las epístolas que corresponden a este periodo, que son las epístolas que se escribieron durante ese periodo que relata el libro de los Hechos. Entonces están las epístolas, las que escribió el apóstol Pablo a estas iglesias o asambleas locales que hacían parte de la iglesia de Dios durante el libro de los Hechos, y que son las epístolas diferentes a las epístolas de la prisión. Y estas epístolas, para recordar, son Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, las dos a los tesalonicenses, también la carta a los hebreos, que muy seguramente es de autoría de Pablo, y también las otras epístolas escritas por los demás apóstoles de la iglesia de Dios, de la iglesia de Jerusalén, que era Santiago, la epístola de Santiago, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la carta de Judas. De manera que estas epístolas no las coloco acá porque pertenecen a este periodo,